Bonjour, ici Diego d'Acelingua, j'espère que tu vas bien. Nous allons voir dans cette vidéo les verbes prépositionnels en français, c'est parti. Hola, ¿cómo estás? Soy Diego de Acelingua, espero estés bien. Vamos a ver en este video los verbos prépositionales en francés, veamos de qué se trata. Donc, les verbes avec la préposition de plus un verbe à l'infinitif. Exemple, essayer de, oublier de, éviter de. Tenemos un primer grupo de verbos que aceptan la preposición de y luego a esto le vamos a agregar un verbo en infinitivo. Essayer de, intentar hacer algo, oublier de, olvidar hacer algo, éviter de, evitar hacer algo. En español, obviamente, no utilizamos esta preposición de, simplemente agregamos un infinitivo después de esos verbos. Exemple, n'oublie pas de saler et poivrer selon votre goût. No olvides salar y ponerle pimienta según su gusto. Tenemos el verbo oublier en la forma negativa. Aquí la forma verbal es imperativo, n'oubliez pas, y luego de más verbos en infinitivo. N'oubliez pas de saler, n'oubliez pas de poivrer. Por ejemplo, con el verbo essayer podríamos decir essaye d'ajouter plus de sel, intenta agregar más sal. O por ejemplo, con el verbo éviter de diríamos évite d'assaisonner trop la soupe. Entonces, evita condimentar mucho la sopa. Verbos que aceptan la preposición de, essayer de, oublier de, éviter de. Deuxième groupe, verbe avec la préposition à plus infinitif. Faire attention à, chercher à, penser à. En el segundo grupo encontramos verbos que aceptan la preposición a. Faire attention à es una expresión, hacer atención en, chercher à, buscar hacer algo y finalmente penser à, pensar en hacer algo. Exemple, pensez à choisir correctement les ingrédients. Piense en escoger correctamente los ingredientes. El verbo penser conjugado en imperativo, luego la preposición a y después un verbo en infinitivo, en este caso el verbo choisir. Por ejemplo, con la expresión faire attention à en nuestro contexto de cocina, faites attention à faire dorer correctement les crêpes. Tenga cuidado en hacer dorar o en dorar correctamente los crepes. O por ejemplo, con el verbo chercher, chercher à avoir un plat qui ne soit pas très copieux. Busque tener un plato que no sea muy abundante. Les verbes prépositionnels faire attention à, chercher à, penser à. Normalmente entonces para nuestro contexto de cocina vamos a utilizar estos verbos en imperativo. Puede ser el imperativo con vous, puede ser el imperativo con tu cuando damos instrucciones. C'est tout donc pour le thème les verbes prépositionnels en français. J'espère que tu as compris les exemples. Merci beaucoup. À très bientôt. Lo que acabas de ver es una parte de nuestros cursos virtuales de francés en Acelingua. Si quieres conocer nuestra plataforma con los cursos completos, visita el link que te dejo en la descripción.